Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga y Connie Stipicic. Es Infinita 100.1, palabras con poder. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Comienza un mes bien vertiginoso en el Congreso, pero a la expectativa, además, hoy día el foco de la atención va a estar puesto, ojalá fueran solamente los temas de seguridad, también las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema. Tenemos harto tema para conversar esta mañana y lo hacemos con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. ¿Cómo está, Vlado? Buenos días, bienvenido. Hola, Connie, muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estuvo ese 18? Muy bien, muy tranquilo. Qué bueno. Muy tranquilo, descansado. Eso, era la idea, ¿verdad? Hay que aprovechar de descansar. Vlado, a ver, el ingreso de las 3 acusaciones constitucionales, porque finalmente serán 3, y ya analizaremos un poquitito más desde la perspectiva política si hay aquí una lógica del empate, qué significa cada una de ellas y cuál a ojo suyo parece la más relevante, ¿verdad? Contra la ministra Ángela Vivanco, contra el ministro Sergio Muñoz y contra el juez también Jean-Pierre Matus. ¿Qué es lo que está en juego, diría usted, en este caso? En escala de gravedad. Sí, a ver, lo primero, nosotros como oficialismo hemos acordado presentar 2 acusaciones constitucionales. No tengo tan claro qué es lo que va a hacer la oposición, pero al menos nosotros, durante el día de hoy, vamos a presentar 2 acusaciones. La primera contra Ángela Vivanco y la segunda contra Jean-Pierre Matus, ¿no? En el primer caso, me parece que es bastante evidente la utilización de su cargo para beneficiar a ciertas causas, ¿cierto? Bueno, la Corte Suprema ha abierto 8 causales, ¿no es cierto?, de investigación a propósito del cuaderno de remoción contra la ministra Vivanco. Las que me parecen a mí más graves son las que se refieren a la utilización de su cargo para beneficiar a una de las partes involucradas en alguna causa, ¿no? Eso me parece de la mayor gravedad. Correcto. Que es el último capítulo incorporado por la Corte. Que es el último capítulo. Y me parece que es lo de la máxima gravedad. Porque eso, de todo lo que ha salido de los chats, me parece que eso tiene un nivel de gravedad que hay que poner atajo de manera muy drástica y que la reacción del Congreso en una acusación constitucional debe venir. Yo siempre fui cauto al inicio, sobre todo al inicio de este caso, de decir, mira, hay que esperar a tener los antecedentes. Una acusación constitucional es algo serio, tiene que hacerse con la máxima rigurosidad, y yo creo que a esta altura, con los antecedentes que ya se conocen públicamente, es evidente que el Congreso tiene que reaccionar a través de una acusación constitucional. Independiente de lo que haga la Corte, que también uno esperaría la Corte también tome una acción como lo ha hecho, por lo demás, como la Corte lo ha hecho, de no permitir este tipo de práctica en el Poder Judicial, sí, derechamente. E independiente de lo que haga el Ministerio Público, además. Por supuesto, o sea, hay una arista, porque una cosa es, claro, es la acusación constitucional porque hay una violación a la Constitución y las leyes, y nosotros tenemos un papel ahí que cumplir, pero otra cosa es las investigaciones judiciales que pueden derivarse de este caso, porque, por ejemplo, en uno de los casos que se está investigando, hay una pérdida patrimonial para el Estado a través de Codelco importante, se habla de 20 millones de dólares. Es decir, estas causas tenían consecuencias directas, en este caso, una en contra del propio Estado chileno. Ahí puede haber una arista, o sea, ahí hay una arista de investigación que puede derivar hacia otras cosas. Ya, eso en el caso de la ministra Vivanco. En el caso del ministro Matus, porque en el caso de la ministra Vivanco se configura eventualmente, ¿verdad?, una situación de notable abandono de deberes por ese lado. En el caso del ministro Matus, mentir, porque el principal pecado del ministro Matus parece haber sido el mentido o haber faltado a la verdad, como suene mejor. ¿Le parece a usted que sí es un notable abandono de deberes? No digo que esté bien, pero estamos hablando de cuáles son las causas que pueden hacer eventualmente acusable constitucionalmente a un juez. Sí, yo le reconozco más dudas respecto a ese segundo caso, porque efectivamente el ministro Matus mintió respecto a su relación con Hermosilla, respecto de las conversaciones o no que tuvo con él, pero me parece que está en otro nivel de gravedad. O sea, yo le reconozco que me parece que son 2 casos distintos. No se le conoce al ministro Matus la utilización de su cargo, la mala utilización de su cargo para el beneficio de algún
de una de las Claro. partes, digamos. No se le En conoce un caso. ningún intento de haber devuelto el favor, porque lo que está detrás de No, todo esto también es eso, no. ¿verdad? Claro. Claro, exactamente. O sea, en el fondo, en el caso de la ministra Vivanco, eso es lo que está detrás. Claro, eso es lo que ¿cierto? se presume. Y claro, eso es lo que se presume. En el caso de... Eso es lo que se presume, pero incluso si eso no fuera, ya el propio beneficio en favor de una de las partes, Ujú. sea una devuelta de mano, no tengo idea, Sí, da de lo acuerdo, mismo, eso de ya acuerdo. tiene una gravedad en sí mismo. Sí. Por lo tanto, ahora, es distinto el caso de Matu. Efectivamente, a él no se le conoce ninguna acción que podría interpretarse como un pago del favor concedido a propósito de las gestiones para ser ministro Ujú. de la Corte. Ujú. Eso es cierto, no hay respecto de ese punto ningún antecedente. Por lo tanto, son escalas de gravedad muy distintas. ¿Mm? Ahora, por lo mismo, ya le voy a preguntar por el ministro Muñoz, diputado, porque de momento el oficialismo no se está sumando a la acusación en contra del juez Sergio Muñoz, pero ¿cómo se van a tratar o cómo debieran tratarse estas acusaciones para que no se contaminen en medio de la batahola y se haga cargo cada libelo, finalmente, de los casos de manera separada en función de su real gravedad y de si se configuran o no se configuran las causales de destitución? Sí, a ver, respecto de... esto es muy importante, Connie, porque yo lo decía semanas atrás, que en esto hay que ser muy riguroso, o sea, aquí no se puede politizar. Obviamente, esto es una acción de todas maneras de naturaleza política, porque la sí. acusación constitucional es política, naturalmente, no estoy negando eso, Ujú. pero a mí no me gusta la politización de acusaciones constitucionales cuando se trata de otro poder del Estado, y de uno tan importante como el Poder Judicial. Me parece que la politización en exceso no le hace mal a este caso. Ahora, por lo tanto, claro, cuando la oposición empieza a empatar poniendo otros nombres, de los cuales los antecedentes que se tienen no tienen ninguna comparación, me parece que eso podría caer en el empate que no le hace bien ni al Congreso ni al Poder Judicial. Por lo tanto, yo de verdad haría un llamado a la oposición a ser muy serio respecto de esto. Aquí se tienen que hacer acusaciones constitucionales respecto de ministros o ministras que se tengan antecedentes sustantivos. Porque de lo contrario, hay otra instancia, que es la Comisión de Ética de la propia Corte Suprema, que yo espero que sancione de manera drástica, donde podrían caber otro tipo de casos, pero no es... ya lo de Vivanco, por ejemplo, ya excede completamente esa instancia. Ahora, no es suficiente puramente con eso, ¿no? es un hecho Lo de Muñoz a mí me queda la duda, yo no sé, y ahí tendrán que ellos presentar... nosotros no hemos resuelto presentar una acusación contra el ministro Muñoz. Esto es aparentemente porque todavía no está confirmado. Pero no se cierra eventualmente a respaldarla o a votarla a favor si No, es que lo convencen no. de los antecedentes. Por supuesto, y por eso digo que habrá que esperar cuáles son los antecedentes que la oposición presenta respecto de eso. Lo que yo sí le puedo asegurar es que respecto de las acusaciones del oficialismo al menos, están bien hechos, de manera seria, con una buena redacción. Por lo tanto, nosotros hemos dicho, vamos a acusar a quienes sobre los cuales tenemos antecedentes. Ya si que la oposición quiere caer en un empate y en eso, yo personalmente para eso no me voy a prestar. Ahora, siempre estoy abierto a que alguien presente antecedentes contundentes y puede ser, no estoy diciendo que no. Pero ojalá no caigamos en lo que uno podría sospechar, que es una politización de esta conversación que no sirve para nada, no ayuda en nada. Ya, y de momento para usted la estrategia de la oposición sería simplemente empatar con el ministro Muñoz. No lo sé, es lo que sospecho, pero tampoco va a depender de lo que presenten. Uh-huh. Si lo que presentan tiene contundencia, puede ser. Ahora, los antecedentes de prensa que se tienen respecto del caso Muñoz, a mí me hacen creer de que son más bien propios de una instancia de comisión de ética, pero no lo sé. Vamos a ver con qué llega la oposición respecto a ese caso. Porque sinceramente, los antecedentes que se conocen del ministro Muñoz no son los mismos antecedentes que la ministra Vivanco, sinceramente. Uh-huh. Son bastante distintos. Uno tiene una gravedad inaceptable en el sistema judicial chileno que nosotros no... Si nosotros queremos ser un país serio, un país desarrollado, no podemos tolerar ese tipo de prácticas. Porque es la máxima instancia judicial. Sí, de acuerdo. Ahora, justamente a raíz de lo mismo, y aquí la gran pregunta es cuánta agua en la piscina hay para una reforma
al sistema de nombramiento de los jueces. Se sabe que el Pleno de la Corte Suprema ya tiene una decisión de que hay que separar funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales, y una serie de otras cuestiones que estarían dando vuelta ahí. El ministro de Justicia está elaborando también una propuesta. Pero, ¿cuál es el debate que se está dando en la Cámara, en el Congreso, en lo específico respecto de la oportunidad de hacer un buen proyecto y no hacer una cuestión justamente en caliente? Sí, yo creo que eso es muy importante, Connie. O sea, a ver, en este caso, por la gravedad que tiene, por lo sensible que es un poder del Estado como la justicia, en la cual todos debiésemos confiar y debiese ser absolutamente neutral de cualquier interés económico o político de la naturaleza que sea, es muy importante que se escuche a los expertos para hacer una propuesta de modificación y que el Ejecutivo, que el Gobierno, llegue con una propuesta al Congreso respecto de nuevo sistema de nombramientos. Y que esa propuesta sea en un debate prelegislativo consensuado con los principales expertos del país, decir, mira, este es el camino, esto tenemos que hacer. Y nosotros, la verdad, en el Congreso estamos bastante expectantes. Yo creo que es evidente que hay una oportunidad para legislar sobre el caso, pero no puede ser a tonta y a loca, no puede ser a la primera cosa que se nos ocurra. Y yo creo que esto tiene que estar alojado en una propuesta del gobierno. O sea, en esto tenemos que oposición y gobierno y oficialismo concederle, creo yo, la autoridad o el liderazgo al gobierno de turno, porque claro, esta crisis le puede haber tocado a cualquier gobierno, a cualquier gobierno. Entonces, en ese escenario, con una altura de Estado, no con la pelea chica de sacar rendimiento, cada cual para su lado, con altura de Estado, creo que el gobierno de turno debe liderar una conversación prelegislativa para que llegue con una propuesta contundente a la Cámara o al Senado, por donde quieran ingresarla, y que la podamos aprobar, todas las fuerzas políticas. Ojalá como parte de un acuerdo de unidad nacional sobre el punto. Ya, diputado, no quiero dejar de preguntarle por el proyecto de eutanasia y las posibilidades que hay también respecto del proyecto del aborto, pero haciendo el link con la intervención en el Tedeum del arzobispo Santiago Fernando Chomalí, que dijo que el aborto y la eutanasia eran un acto de violencia. ¿Cómo recibe la Cámara eso? Usted, además, que está metido en el origen del proyecto de eutanasia. Sí, yo creo que es muy paradójico la declaración de Chomalí, del arzobispo, porque esto es exactamente lo contrario. Si el acto de violencia, Connie, el acto de violencia es precisamente tener una ley que obligue a sufrir a las personas hasta el final. Y esa es la ley actual. Hoy día el acto de violencia es no tener compasión con los pacientes que están ya con una enfermedad incurable, porque de eso estamos hablando. Estamos hablando de enfermedades incurables. La ciencia médica no tiene solución. Entonces, frente a eso, la verdad, me parece que el acto compasivo, humanitario, es permitir la eutanasia. Es decir, que una persona al final de su vida, cuando ya no hay horizonte, posibilidad de vida, simplemente deje de sufrir. Y como una decisión personal o naturalmente, nadie más puede decidir eso. Si yo escuchaba al arzobispo Chomalí que decía que aquí se pretendía... nadie puede obligar a la persona a ir en contra de su conciencia, que está formada para hacer el bien, cuidar, sanar en lo posible, pero nunca dañar. Eso dijo. Pero eso, Connie, tú te das cuenta, es de... Yo no sé si es de desinformación o es intencionalmente una fake news. Porque el proyecto en ningún caso permite que una tercera persona, familiar o médico o quien sea, pueda decidir por el propio paciente. No hay en ningún caso. Él hablaba de descartar a las personas mayores. Eso es completamente falso. Esta ley no descarta a nadie. Esta es una ley que solo se trata de respetar la voluntad del propio paciente y de nadie más. La ley es explícita respecto a los requisitos, que tiene que estar libre de presión externa. Claro. Absolutamente libre de presión externa la decisión. O sea, entonces me parece que el arzobispo, si quiere meterse en esta discusión, es legítimo que lo haga, pero debe hacerlo desde un compromiso con la veracidad. ¿Y usted nunca se ha juntado con él para contar los detalles del proyecto? No, yo no he tenido la oportunidad. No he tenido la oportunidad. Yo creo que es legítimo que ellos den su opinión. Eso sí me parece legítimo. No así que interfieran o que veten, como ha sido históricamente en Chile, donde la Iglesia ha tenido un poder sobre el Congreso en general, para decir, mira, estas conversaciones son tabú, están restringidas. Pero, no diputado, se ¿y usted cree que sigue teniendo ese poder la Iglesia sobre los parlamentarios? No.
No, No. por eso dije históricamente, Sí. históricamente, no, hoy día no, hoy día, y la verdad es que a mí me parece muy bien que en Chile en un el Estado laico, Connie, es la garantía de que todas las creencias religiosas van a ser respetadas, pero no va a haber ninguna sobre otra. Eso es el Estado laico. El Estado laico no es un Estado antirreligioso que no permite que los ciudadanos tengan su propia religión, no, al revés. El Estado laico garantiza que todos puedan tener la creencia que quieran. Otra cosa es que a través de la ley se le puede imponer a todas las personas una creencia determinada. Bueno, esa es la situación actual. Hoy día, la ley chilena tiene una creencia particular, que es la muerte natural. Esa es la creencia que predomina detrás de la ley actual. Pero ¿y qué pasa si una persona dice, yo tengo el derecho a morir con dignidad al final de mi vida si estoy sufriendo? Y ya no tengo curación, es imposible, ya estoy con una enfermedad terminal, incurable, que me produce sufrimiento extremo. Todos hemos tenido con pacientes, familiares, seres queridos que han estado en esa situación. ¿Ha logrado un grado mayor de transversalidad la idea de la eutanasia en Chile? Estoy hablando del proyecto de ley que usted ha patrocinado finalmente, ¿verdad? ¿De la que Sí. pensaba originalmente? Sí, definitivamente. Cuando nosotros lo presentamos, creíamos de que este era un proyecto un poco contracultural, que no era mayoritario, pero nos equivocamos, porque en ese momento no habían encuestas de opinión, no sabíamos bien cuánto era el apoyo. La verdad es que nos equivocamos rotundamente, o sea, con el paso de los años, esta ley ha logrado tener hasta el 75-80% de aprobación, según la encuesta que uno mira, o sea, hay una gran mayoría. Ahora en el Congreso, yo creo que además, Connie, que las familias ya zanjaron esta discusión, o sea, todo el día domingo en el almuerzo hemos discutido en familia este caso, y la verdad es que yo creo que la sociedad chilena ya zanjó, es parecido al divorcio, a la ley de divorcio, ¿no? Como la sociedad chilena ya discutió, avanzó, maduró la idea, y en cambio el Congreso se queda atrás, digamos, inexplicablemente atrás. Pero hoy yo creo que tenemos mayoría en el Senado. Y va a ser ley antes de fin de año, decía usted el otro día. Yo creo que va a ser ley antes de fin de año o inicios del próximo, pero va a ser ley definitivamente porque yo he estado haciendo una ronda de conversación con los senadores y me atrevería a decir de que vamos a contar con los votos. No es todavía, Connie, lo transversalmente que a mí me gustaría. O sea, yo creo que en la oposición todavía faltan apoyo. Hasta el minuto el único apoyo explícito que tenemos es del senador Keitel, Sebastián Keitel, que también por una experiencia familiar de su hermano, él lo ha dicho públicamente, está de acuerdo con esta ley. Pero del resto no hemos tenido aún pronunciamientos favorables en la oposición. Pero igual contamos con los votos, ¿no? Miento, porque podríamos incluir en oposición también a los senadores demócratas, en este caso, por ejemplo, Matías Walker, él votó a favor estando en la Cámara, siendo diputado. Por lo tanto, ahí había un voto también de la oposición, digamos, en favor del proyecto. Diputado Vlado Mirosevich, 1.000.000 de gracias por la conversación. Buena semana. Bien, a ti también, muchas gracias. Muy bien, chao. Faltan 2 minutos para las